Gloria a Dios para siempre. Siempre estamos contentos, debemos estar contentos, porque no es fácil, pero sabemos que Dios siempre está con nosotros. Por eso Dios me movió esta noche para predicar sobre la fe. Gloria a Dios para siempre. Santo sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios para siempre. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 8. Estoy contento y alegre en el nombre poderoso de nuestro Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios para siempre. Lucas capítulo 8, versículo 40. Leemos en el nombre poderoso de nuestro Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo. Diga conmigo, con gozo. Aleluya. Porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, y rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Gloria a Dios. Mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico en todo en cuanto tenía, y por ninguno podía podido ser curada. Gloria a Dios. Y se le acercó detrás y le tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es quien me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose sus pies, y declaró delante de todos el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo él al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios para siempre. Santo sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos una lectura, hermanos queridos, que tiene dos mensajes muy poderosos. Que nunca vamos a poder terminar de predicar esos dos mensajes poderosos que tiene ese texto. Primeramente encontramos donde Jesús había salido, Jesús había llegado, una parte donde que dice la multitud le recibió con gozo. A partir de ahí comenzó la bendición. A partir de la llegada de Jesús, cuando Jesús llegó, recibieron a Jesús con gozo. Aleluya. Cuando Jesús llega en un lugar, cuando la presencia de Dios está en un lugar, la gente tiene gozo. Entonces, dame decirle, a partir de ahí comienza la bendición. Entonces Jesús recibió la manera que usted recibe a Jesús en tu casa, la manera que usted recibe a Jesús en tu hogar, esa manera misma que tú vas a ser bendecida, esa manera que tú vas a ser bendecido, en esa manera que Dios va a comenzar a bendecirte, esa manera que Dios va a comenzar a restaurar tu vida, y en esta manera que Dios va a comenzar a restaurar tu casa, porque en la manera que usted recibe a Jesús, en la manera que usted recibe la presencia de Dios, en esa misma manera que Dios va a comenzar a recibir a usted. Gloria a Dios. Mientras que Jesús
gloria a Dios, llegaba la multitud, le recibía a Jesús con gozo. Y vino un hombre en los publicanos, gloria a Dios. Llegó un hombre publicano, y ese hombre, los publicanos, queridos hermanos, debe decir la gente que no saben quién eran los publicanos. Los publicanos eran gente que responsaba de cobrar los impuestos en el pueblo, que tenía la responsabilidad de arrendar lugares a la gente. Por ejemplo, vamos a suponer de ejemplo para que tú me puedas entender mejor, en la feria, entonces que sabían cuánto iban a cobrar, que sabían cuánto cada gente que arrendaba lugares, entonces cuando llegaba la fecha, ellos tenían que venir a cobrar. Pero dame decirle, esa gente son gente que tenía dinero, esa gente son ellos que manejaban el dinero. Entonces, pero el texto nos dice que el hombre que vino a Jesús, mientras que había una multitud, era un publicano. Ese publicano vino rogándose a Jesús, diciendo que mi hija está enferma, gloria a Dios, para siempre, muerta, entonces que está agonizando. Yo quiero que usted vaya para mi casa para sanar a mi hija. Yo quiero que tú vayas para mi casa, porque yo sé cuando tu presencia llega en un lugar, aleluya, gloria a Dios para siempre, santo sea tu nombre. Cuando tu presencia llega en un lugar, entonces las cosas va a ser diferente. Cuando tu presencia llega en un lugar, entonces algo tiene que cambiar. Cuando tu presencia llega en un lugar, algo se tiene que transformar, porque Jesús llega. Cuando tu presencia llega en un lugar, entonces las cosas tienen que ser cambiadas, las cosas tienen que ser transformadas, porque la presencia de Jesús, la presencia de Dios está. Entonces cuando la presencia de Dios está, no podemos tener el miedo, no podemos tener el temor. No importa la gente que está muerta, sabemos que volverá a vivir, porque si hay alguien que está enferma, cuando Jesús llega va a ser sanada. Si hay una persona muerta, cuando Jesús llega, esa persona va a ser sanada, porque la presencia de Dios está en este lugar. ¿Cuánto cree que la presencia de Dios, cuando llega a un lugar, cambia, transforma, restaura? Porque la presencia de Dios no es cualquier cosa. Entonces Jesús llegó. Al llegar Jesús, entonces ellos recibieron a Jesús con gozo, ellos recibieron a Jesús con alegría. Entonces eso provocó, queridos hermanos, que la presencia de Dios se derramó en este lugar. Entonces vemos lo que dice el texto. Entonces cuando Jesús comienza a ir a la casa del hombre que estaba esperando que Jesús entrase a su casa para sanar a su hijo, entonces ahí vino una mujer. Entonces la multitud, el texto dice, la multitud le apretaba mucho a Jesús. Pero ¿qué pasó? La mujer vino de atrás y se tocó a Jesús. La mujer vino de atrás, no importa en la parte que tocó a Jesús, no importa si es delante, si es detrás, no importa cualquier parte del cuerpo de Jesús que nosotros tocamos, entonces tenemos que ser sanados. En cualquier parte que tocamos a Jesús, sabemos que vamos a encontrar la liberación, sabemos que vamos a encontrar la sanidad, queridos hermanos, porque la mujer al instantáneamente tocó el borde del manto del maestro, entonces la mujer fue sanada. Entonces esta noche vengo de parte de Dios para preguntar cuánta gente que quiere ser sanada, cuánta gente que quiere ser restaurada a través de la sangre de Cristo, cuánta gente está enferma que no buscan la presencia de Dios. Cuánta gente que está enferma, Dios está esperando que ellos busquen su presencia. Jesús está esperando que alguien posa delante de su pie. Jesús está esperando que alguien viene delante de él para tocarle su manto, para preguntar quién tocó a mi manto, porque somos nosotros que estamos enfermos, somos nosotros que necesitamos médico, porque cuando tú estás enfermo, tú necesitas médico, tú necesitas buscar la presencia de Dios
Entonces, queridos hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscarle, tenemos que buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos, porque somos nosotros que necesitamos. No sé cuál es tu necesidad, no sé lo que tú necesitas delante de Cristo, no sé lo que tú estás esperando de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, pero déjame decirle, Jesús está en el camino para ir para su casa. Entonces nosotros debemos buscar la bendición, gloria a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña, gloria a Dios? ¿Qué nos enseña la mujer de flujo de sangre, gloria a Dios? La Biblia nos enseña que en todas las crisis, en todas las pruebas o dificultad, debemos dejarnos en las manos de Dios. Gloria a Dios, tenemos que dejar en las manos de Dios. Sabemos cuando estamos en las manos de Dios, saldremos victoriosos y fortalecidos. Gloria a Dios, con mucha madurez y con mucha espiritualidad. Cuando estamos en las manos de Dios, sabemos que saldremos victoriosos en las pruebas, sabemos que saldremos victoriosos en momentos difíciles, sabemos cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe, sabemos cuando nosotros dejamos que sea Dios que ayudarnos a salir de adelante, sabemos que siempre va a haber la victoria, siempre va a haber un camino para poder salir en los momentos difíciles, en las situaciones. Queridos hermanos, no podemos dar por vencido en momentos difíciles, porque ese amor estaba arriesgando a su vida. En aquella época, la mujer de flujo de sangre era una persona, por ejemplo, el texto dice, ella había gastado todo el dinero que tenía en todos los médicos, entonces ninguno ella no podía encontrar la sanidad en la mano de ninguno de los médicos, gloria a Dios. Entonces, pero cuando ella no tenía nada más, ella vino a Jesús. Actualmente hay muchas personas que están viniendo a Jesús, hay muchas personas, Jesús está esperando que ellos puedan venir delante de sus pies para buscarle, para buscar su presencia, para buscar su amor, para buscar su misericordia. Pero déjame decirle, hermano, eso depende de nosotros, eso depende de cada persona que necesita buscar a Jesús, que necesita la presencia de Dios. Por cada persona que están viviendo de este mundo, que no tienen a Cristo, que necesita buscar su presencia. Entonces, para buscar la presencia de Dios, nosotros debemos humillarnos delante de su presencia para buscarle. Él dice, si lo buscamos, lo vamos a encontrar, gloria a Dios. En verdad, queridos hermanos, es que hay situaciones críticas, gloria a Dios, que son breves, otras que son tan difíciles. Hay situaciones que son breves nosotros, pero hay otras situaciones que son muy difíciles en nuestra vida. Por ejemplo, hay momentos que estamos viviendo que pasa rápido. Por ejemplo, la gente que tiene un dolor, bueno, se va para el médico, se da una pastilla, bueno, le da un calmante para el dolor, ya se quita el dolor. Pero la gente, cuando nosotros tenemos alguna persona que está enferma, que están grave dentro de nuestra casa, sabemos que nosotros estamos luchando con esa persona que está enferma. Como yo conozco a alguna persona, no quiero decirlo, que tiene alguna persona que está enferma. Yo sé que las pruebas que pasan cuando tenemos una persona enferma, salimos, estamos preocupados para poder entrar en donde quiera que vayamos, siempre preocupamos cómo está esa persona, cómo está nuestra madre, cómo está nuestro padre, cómo están ellos. Preocupamos porque tenemos la persona en la casa que está enferma. Entonces eso nos ha preocupado mucho. Pero dame decirle esta noche, Dios tiene el control y dominio de todo. Dios tiene autoridad sobre todo, queridos hermanos. No podemos tener miedo, no podemos tener el temor en momentos difíciles, en la prueba que estamos viviendo. Sabemos que Dios tiene el control y el dominio, queridos hermanos. Cualquier sea lo que tú estás viviendo, te declaro en las palabras de fe delante
en tu vida esta hora te declaro una palabra de fe en tu vida, en la vida de cada individuo que nos escuche esta noche, cualquier parte del mundo, donde quiera que tú estés, hermanos, hermanas, que no, lo que son cristianos, lo que no cristianos, también algún día que vendrán a los pies de Cristo, que van a ser cristianos también. Esta hora te invito a activar tu fe, a buscar a Cristo, a buscar la presencia de Dios en cualquier sea los momentos difíciles que tú estás viviendo. No suelte, búscala a Dios, busca la presencia de Dios, porque esta mujer no podría darle por vencido, porque como yo acabo de decir, hay situaciones que son muy críticas, gloria a Dios, pero que son breves, pero hay situaciones que van a durar mucho tiempo, queridos hermanos, pero esos momentos difíciles, a veces tenemos a alguien que nos puede ayudar a superar nuestras pruebas. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos tener a alguien que nos puede ayudar a superar nuestras pruebas? Por ejemplo, hay pruebas que nosotros estamos pasando. Tenemos a alguien que puede ayudarnos, por ejemplo, finanzas, personas que puede darnos alguna ayuda, por ejemplo, puede llevarnos al médico en su auto, puede comprarnos la medicina, pero a veces no tenemos esas personas, no tenemos a nadie que puede hacer esas cosas para nosotros. Entonces debemos dejarnos todo en las manos de Dios. Entonces tenemos que hacer como esa mujer. Esa mujer no importa, porque hace 12 años no podía entrar junto con la gente, no podían estar con la gente, porque era una persona inmunda según la ley judía, era una persona inmunda, porque era una persona que estaba botando sangre. Entonces la persona, tú sabes que cuando la persona tiene pasar 12 años dando con esa hemorragia, entonces no podía vivir bien con esa preocupación. Entonces, hermanos queridos, yo sé que cada uno que están escuchando este mensaje esta noche tiene un problema diferente. Cada uno tiene una prueba diferente, pero cualquier sea la prueba, yo tengo una. Cualquier persona que está escuchando ahora tiene una prueba, pero no deja que la prueba sea más fuerte que usted, porque tú no estás solo, Dios está contigo. Entonces tú tienes que seguir adelante, tú tienes que avanzar, tú no puedes detener, porque Dios está con usted. A veces las pruebas son fuertes, a veces no tenemos a alguien que nos puede ayudar. La mujer de flujo de sangre no tenía a nadie que puede ayudarlo. Puedo ver en la iglesia donde yo voy, hay jóvenes que llegan a la iglesia quebrantados, hay jóvenes que llegan empezando a buscar de Dios. ¿Por qué razón? Sus padres no eran cristianos, su madre, su familia no eran cristianos, pero ellos hacen violento, ellos empiezan a buscar de Dios así solo. Ellos empiezan a buscar donde que hay una iglesia que busca la presencia de Dios, donde que hay gente que yo puedo buscar a Dios. Entonces ellos empiezan a buscar de Dios, ellos empiezan a buscar hasta que ellos llegan a ser un verdadero cristiano. Lo que nosotros debemos hacer en estos momentos, gloria a Dios. Pero a veces hay algunas de las pruebas que son muy difíciles y extremadamente dolorosos, queridos hermanos. Pero lo más difícil es cuando usted contaba con alguien, ya que este alguien, gloria a Dios, no está disponible para ayudarte, gloria a Dios. Lo más difícil cuando tú estás viviendo esta prueba, tú contabas con alguien, tú contabas con una persona que podía ayudarte. Cuando usted llama a esa persona te dice, no puedo, o sabe que no, estoy lejos. Y tú tenías a esa persona, tú dices que esa persona puede prestarme el dinero para poder pagar mis medicamentos. Entonces cuando tú tocas la puerta de esa persona te dice, no puedo porque estoy lejos y actualmente no tengo dinero, y tú tienes que resolver. Es su obligación resolver, busca la manera de resolver solo en sí.
Lo mismo que estaba haciendo esa mujer. Todos decían que no, tú no puedes hacer nada, mujer, porque te rechazan. Los doctores te rechazan, los doctores todos te dicen, ya tú no tienes solución. La familia, todos te dicen que tú no tienes solución. Pero ella dice, sí, la gente dice que no tengo una solución, pero de parte de Dios yo sé que puedo encontrar la solución. Por eso, queridos hermanos, ella hizo la manera de poder solamente tocar el borde del manto del maestro. Ella dijo con todo, solamente con tocar el borde del manto del maestro, entonces yo sé, gloria a Dios, yo sé que voy a encontrar la sanidad. Yo sé que solamente con tocar el borde del manto del maestro, yo sé que voy a encontrar una solución para mi enfermedad. Esta hora estoy hablando con la gente que están dispuestos a tocar el manto del borde del maestro. Esta noche estoy hablando, vengo a hablar con las personas que están dispuestos a buscar el manto de Jesús. No importa que tú estás en un estado de sangrando como esa mujer. No importa que tú estás viviendo un momento difícil como esa mujer. No importa cuál sea el momento difícil. No importa lo que la gente te diga de ti. Si tú puedes ser violento de buscar al reino de Dios y su justicia, hazlo. Si tú puedes hacer como esa mujer, que era peor que todas las personas que estaban en esa multitud, pero ella hizo la fuerza, no para hablar con Jesús, solamente para tocar el borde del manto de Jesús. Entonces, solamente con un toque de fe te puedes salvar. Como dice la alabanza, solamente un toque de fe te puede salvar, gloria a Dios. No sé si tú lo crees esta tarde, solamente un toque de fe te puede salvar. Solamente confiamos en Jesús, activamos nuestra fe, aunque momentos difíciles lleguen en nuestra vida, pero nosotros debemos seguir adelante, gloria a Dios. En este pequeño texto, queridos hermanos, que leemos de esa mujer, puedo decirlo así, en esa parte leemos este texto, encontramos algo muy importante, gloria a Dios. Lo que es muy importante encontramos en ese texto que acabamos de leer es una mujer de fe. Gloria a Dios, es una mujer de fe. La fe en Dios es creer en su existencia. Gloria a Dios. La fe en Dios, repito, la fe en Dios es creer en su existencia. Gloria a Dios. Es creer en la existencia de nuestro Dios. Es creer en su omnipotencia. Es creer en su omnipresencia. Y es creer en su omnisciencia. Gloria a Dios, Padre Santo, Dios amado. Es creer de todo lo que Dios puede hacer. También es creer en su palabra. Es creer, gloria a Dios. Es creer en su promesa. Es creer en su enseñanza a través de la Biblia, a través de la Escritura, y pidiendo a Él sabiduría, pidiendo a Él entendimiento para poder conocer a Dios verdaderamente en su omnipresente, omnisciente, gloria a Dios, en su presencia, gloria a Dios, porque Él te conoce, Él trabaja para usted, Él siempre está con usted. Entonces no podemos perder la vista, no podemos perder la confianza en Él, porque Él siempre está con nosotros y Él siempre nos muestra cómo Él va a obrar en nuestra vida. Por eso no podemos fallar, no podemos perder la vista sobre Jesús, porque Él siempre está con nosotros. ¿Cómo podemos tener fe en Dios? ¿Cómo podemos tener fe en Dios, queridos hermanos? ¿En qué forma podemos tener fe en Dios? Primeramente, tener fe en Dios es oír su palabra, es oír la palabra de Dios y practicarla a diario. Es tener fe en Dios, es practicar su palabra, creer en su poder, creer en su autoridad, creer que hay un solo Dios, que no hay ni dos ni tres, hay un solo Dios que es Padre de todo,
con todo, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesús de Nazaret. Tenemos que creer en Él. Si no creemos en Él, nada estamos haciendo. Todo lo que estamos haciendo, porque a través de Jesús podemos encontrar a Dios. Porque, queridos hermanos, tenemos que creer en la existencia de nuestro Dios Todopoderoso. Tener fe es creer en Dios. Gloria a Dios es oír su palabra y practicarla. Segundo, creer en Dios es dejar que sea la palabra de Dios que penetre profundamente dentro de nuestros corazones. Gloria a Dios. Creer en Dios es dejar que sea la palabra de Dios que penetra dentro de nuestros corazones. Según nuestra práctica, la palabra va inyectando a nosotros dentro de nosotros y va construyendo un hombre interior en nosotros. Este hombre interior, cuando nosotros ya convertimos este hombre interior, entonces nosotros ya tenemos fuerza, tenemos por Él, tenemos autoridad para seguir adelante, tenemos fuerza, porque Dios siempre está con nosotros, siempre nos guía, siempre nos proteja en momentos difíciles, en la prueba, siempre está con nosotros nuestro poderoso gigante. Tercero, es sentir hambre de la palabra y sentir sed de su presencia. Gloria a Dios. Tener hambre de su palabra y sentir sed de su presencia. Gloria a Dios. Porque cuando yo no voy para la iglesia, me siento enfermo, no por ser religioso, sino por tener una comunicación con Dios, por tener una relación con Dios. Cuando no voy a la casa de Dios, yo debo sentir que no estoy bien por la naturaleza cristiana, por la naturaleza que tenemos en Dios, por lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin irnos en la casa de Dios, debemos sentir un temor, debemos sentir un vacío en nuestros corazones, porque hay gente que dice, no, yo adoro a Dios en mi casa, yo puedo ser cristiano sin ir para la iglesia. Debemos decirle, la palabra de Dios dice, no es bueno dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces nosotros, queridos hermanos, debemos seguir predicando. Entonces nosotros debemos seguir avanzando como muchos tienen por costumbre. No podemos hacerlo de esta manera. Gloria a Dios, para siempre tenemos que seguir adelante. Que Dios bendiga a cada persona que están con nosotros. No puedo ver porque ya el Facebook que yo estaba creando, la página del Facebook me bloqueó otra vez. No sé por qué, pero me bloqueó. Entonces, que el Señor bendiga a cada uno que están con nosotros en esta hora. Santo y al nombre poderoso de Jesús. Entonces, queridos hermanos, en ese punto 3, donde sentir hambre de la palabra de Dios, donde ese punto número 3, donde quiere sentir hambre de la presencia de Dios y sentir sed de su presencia. Entonces, es un verdadero cristiano. Tú debes sentir hambre de Dios. Tienes que sentir hambre de la palabra de Dios, de comer la palabra de Dios. Tú tienes que sentir hambre de leer la Biblia. Tú tienes que sentir hambre de ir a la palabra de Dios para ver lo que el Señor te va a decir, para ver lo que Dios va a hablar a usted. Entonces, si tú no te sientes el sed, si tú no te sientes ese sed del Espíritu Santo, entonces, queridos hermanos, te falta algo. Tú tienes que sentir el sed del Espíritu Santo, tienes que sentir que el Señor debe hablarte a través de la Escritura. Entonces, cuando tú no te sientes eso, hay un problema. Sentir hambre y sentir sed de su presencia, sentir hambre de la palabra, sentir sed de su presencia. La presencia de Dios nos sacia, gloria a Dios. Y el cuarto, seguir con la obediencia las leyes y las ordenanzas, gloria a Dios. Santo sea tu nombre, gloria a Dios. Y sentir sed, ser guiado con la obediencia y las leyes, gloria a Dios. Seguir las leyes, las normas de Dios, sentir su presencia, andar con su presencia. Y número 5, gloria a Dios, y levantar la voz y proclamar lo que Cristo es el Señor. Proclamar que Cristo es el Señor, que Cristo es el Rey, que Cristo es el Dios Todopoderoso, que Cristo que puede hacer todo para nosotros, que Cristo
que siempre está con nosotros. Entonces la mujer, queridos hermanos, la mujer entonces comienza a buscar la presencia de Dios. Ella tomó la decisión de decir que no voy a estar quieta mientras que la gente le aprieta a Jesús, mientras que la gente la tiraba para atrás, mientras que la gente decía que tú no puedes pasar. Ella trató, ella hizo todo lo que podía para poder entrar. ¿Por qué razón? Porque ella tenía una necesidad, que ella quería que Jesús sanó su herida. Ella quería que Jesús sanó su enfermedad. Ella quería salir de esos momentos difíciles que estaba viviendo. Ella quería salir en esta prueba que estaba viviendo. ¿Qué hizo ella? Ella dijo, voy a acercarme a Jesús, voy a buscar su presencia, aunque Jesús no vino aquí para mí, aunque Jesús no a mí, que no en mi casa que vino Jesús, Jesús vino en la casa de un publicano, y entonces Jesús no vino para mi casa, pero de toda manera no voy a perder esta bendición. Voy a acercarme a Jesús, voy a buscar su presencia, voy a buscar su amor, voy a buscar su misericordia, voy a buscarle, porque soy yo que necesito, soy yo que debo acercarme a Jesús. A través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha inquietado para acercarnos a Jesús, pero cuando el Espíritu Santo te ha inquietado para acercar a Jesús, debemos acercarlo, porque Él siempre está dispuesto para ayudarnos a avanzar. Él siempre está dispuesto para darnos esa paz, para darnos esa felicidad que nosotros necesitamos. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ir rápidamente, queridos hermanos. No podemos quedar, tenemos que seguir adelante. Ok, vemos, queridos hermanos, en la característica de esa mujer, donde que ella hizo vivir en el Hebreo capítulo 11, que es la fe, es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ella activó su fe para buscar la presencia de Dios. Ella activó su fe para buscar al Rey de Reyes que vive, para buscar el Rey de Reyes que reina por los siglos de los siglos. Ella empezó a buscar a Cristo. Entonces Dios hizo el milagro. Jesús hizo el milagro, gloria a Dios, a través del Espíritu Santo para esa mujer. Entonces, queridos hermanos, pero vamos a ir donde leemos, porque el texto dice, Jesús no iba para la casa de la mujer, sino Jesús iba para la casa de Jairo. Entonces, queridos hermanos, Jesús iba para la casa de Jairo. Bueno, eso sucedió. Pero Jesús no se detiene para eso. Jesús no se detiene porque hizo un milagro. Jesús no se detiene. Queridos hermanos, yo predico la palabra de Dios. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Pero cualquier cosa que pasa, no podemos detenernos. Tenemos que seguir adelante. No es que se convierta en un alma. Tenemos que seguir buscando más. Que no, hay uno que acepta a Cristo y está caminando. Tenemos que seguir buscando otra. No podemos cansarnos de buscar. Gloria a Dios. Yo busco las almas a través de las redes sociales. En una forma o en otra, tengo que predicar la palabra de Dios. Tengo que buscar un medio para poder buscar la palabra de Dios, para poder llevar la palabra de Dios. Porque Dios me llamó para eso, para predicar su palabra. No puedo quedar atrás. Debo seguir adelante, queridos hermanos. Entonces, vamos a ir más para adelante. Entonces, cuando en ese transcurso, queridos hermanos, donde Jesús estaba con la mujer, Jesús estaba con la mujer, con la multitud. Había algunas personas entraron en la casa de Jairo mientras que Jesús estaba con la mujer. Hay algunos que venían de la casa de Jairo que fueron a ver la niña primero. Cuando llegaron, ellos dijeron que la niña estaba muerta. Gloria a Dios. Yo quisiera que alguien lleve esa palabra. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Eso está fuerte. Entonces alguien vino a tratar de convencer a los padres de la niña. Gloria a Dios. Después que Jesús acabó de salir de ese gran milagro, donde Jesús estaba junto con esa mujer, donde Jesús dijo a los discípulos que ella me tocó, ellos diciendo que no.
Jesús dijo, sí, yo le dije a ustedes, ella me tocó. Por eso hay muchas personas que están tocando a Jesús. Nosotros no damos cuenta pensándonos que esa persona no está tocando a Jesús, pero está tocando más profundo con Jesús que nosotros. Muchas veces hay personas que están ahí profundamente tocando a Jesús. Jesús está diciendo que ella me tocó. Usted está viendo algo carnal. Usted está viendo algo natural. Pero Jesús está viendo algo sobrenatural. Jesús está viendo algo profético. Jesús está viendo lo que ella está haciendo proféticamente, creyendo. Y ella tocó a Jesús. Jesús dijo, si alguien me tocó. Ellos dijo, no. Jesús dijo, si alguien me tocó, te dije. Entonces cuando el maestro habla, tenemos que obedecer la voz de Jesús. Jesús dijo, si alguien me tocó. Ellos están tratando de sacando la palabra. Jesús dijo, si alguien me tocó. Entonces en ese mismo transcurso, después pasó eso, alguien entró en la casa de Cairo, vino con la noticia, diciendo a Jesús que la muchacha está muerta. Mi hermano, ¿tú te ves como la cosa? Siempre muchas veces la gente que están con nosotros, la misma gente que están con nosotros está desviando la bendición. Vino entonces en el momento que Jesús estaba con la mujer, entonces vino diciendo a Jesús que la niña está muerta. Gloria a Dios. Tratando de convencer a los padres de la niña que la niña está muerta. Tratando de convencer, a veces hay problemas, ustedes hay personas que siempre quieren declarar la enfermedad sobre ellos. Que hay personas que quieren declarar algo negativo sobre tu vida. Hay personas, no sé por qué, es algo que siempre pasa. La gente dice, porque cuando la gente está enfermo, dice que parece que tal persona tiene cáncer. Lo primero que dice, tus padres tenían cáncer. Esa persona tiene diabetes. Tus padres tenían diabetes. Entonces esa persona está enfermo de corazón. Tus padres se enfermaban de corazón, tenían dolor de corazones. Gloria a Dios. Entonces todo, la gente piensa, aunque usted acepta a Cristo, entonces la maldición tiene que seguirlo a usted. No, hermano querido, la maldición no tiene que seguir a usted, porque ya usted, una hija o un hijo de Dios, entonces la maldición no tiene poder sobre tu vida, la maldición no tiene autoridad sobre ti. Entonces tú no debes cargar esa cosa, esa cruz que llevaba su padre para decir, si tu padre te se enferma de cáncer, entonces tú tienes que enfermar de cáncer también. No, hermano, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Entonces tú debes tomar la decisión de seguir a Cristo y cancelar todo lo que la gente declara sobre ti. Entonces la gente traía esa noticia diciendo que la niña estaba muerta. Gloria a Dios para siempre. ¿Te ves como la cosa, hermano? Declarando que la niña está muerta. Jesús dijo, no, la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Gloria a Dios. ¿Ustedes acuerdan de Lázaro? Jesús decía cuando vinieron diciendo que Lázaro estaba muerto, perdón. Jesús dijo, Lázaro no está muerto, Lázaro está durmiendo. Pero una persona de 4 días, una persona ya que quería, ¿cómo estaba durmiendo? ¿En qué contexto Jesús estaba hablando? ¿Qué Jesús estaba refiriendo en ese aspecto? Jesús está diciendo en verdad que Lázaro no estaba muerto, Lázaro podía levantar solo. ¿Eso que él estaba diciendo? No, hermano. Jesús no estaba diciendo eso. Una persona 4 días muerto, Jesús dijo, Lázaro no está muerto. Lázaro está durmiendo. ¿Sabe por qué Jesús dijo que Lázaro no estaba muerto, Lázaro estaba durmiendo, queridos hermanos? Porque los que mueren en Cristo duermen. Jesús no estaba diciendo verdaderamente el cuerpo de Lázaro no estaba muerto. Sí, Jesús estaba de acuerdo que el cuerpo de Lázaro estaba muerto, pero Jesús estaba diciendo los que mueren en Cristo, nosotros nunca vamos a morir, sino vamos a dormir. Jesús estaba diciendo, sí, Lázaro está durmiendo, pero yo tengo poder para levantarlo. Pero según nosotros,
Cuando una persona parte en los pies de Cristo, decimos que está muerta esa persona. No, pero para Cristo, para Dios, esa persona no muere, sino esa persona se duerme. Jesús estaba diciendo, Lázaro está durmiendo, Lázaro no está muerto. Lázaro está durmiendo, gloria a Dios, para siempre. Cuando los cristianos morimos, estamos durmiendo, no estamos muertos. Entonces volvemos atrás. Jesús dijo que la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Jesús no está diciendo que la niña verdaderamente no estaba muerta físicamente. Jesús estaba diciendo si Jesús no despertaría a esa niña cuando en los días postreros que íbamos a ver esta niña, que esta niña iba a volver a levantar, iba a levantar con los muertos en Cristo. Eso que Jesús estaba diciendo. Pero por la respiración, Jesús estaba de acuerdo que la niña estaba muerta. Como nosotros decimos, pero Jesús no ve la cosa desde nuestro punto de vista. Por eso Jesús decía que la niña estaba durmiendo, queridos hermanos. Entonces, ¿qué pasó? La gente todavía tratando, diciendo, no, la niña está muerta. Gloria a Dios. Entonces, tratando de convencerte negativamente para activar algo negativo en tu mente, para activar algo negativo en tu corazón, para activar algo negativo en ti. Hay personas que tratan de activar algo negativo en ti para decir que tú estás enfermo, para decir sí, tú tienes que ir al médico porque estás enfermo. Hay gente que está declarando con su boca palabras falsas, que están declarando profecías falsas sobre ti. Tú tienes que desecharlo en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes que desechar todas esas palabras que la gente está declarando sobre ti para decir que tú eres un fracasado, que nada va a servir delante de ti, que nada va a avanzar. Tú tienes que declarar en el nombre poderoso de nuestro Rey que vive. Yo soy una persona positiva en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy una persona positiva que con la sangre de Cristo y podemos vencer porque Cristo está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a Dios para siempre. Santo sea tu nombre, Jehová. Aleluya. Entonces, amados hermanos, entonces Jesús entró, gloria a Dios, Jesús entró con Pedro y Juan y Jacobo y los padres de las niñas. Entonces, ahí Jesús hizo el milagro, levantó a la niña. Entonces, queridos hermanos, eso siempre tiene una oportunidad para nosotros. Siempre hay una oportunidad para nosotros. Pero siempre cuando nosotros reconocemos que fallamos delante de tu presencia, siempre cuando nosotros reconocemos que no somos buenos delante de tu presencia, siempre cuando nosotros reconocemos que hay un Cristo de la gloria, que hay un Cristo poderoso en nuestra vida, siempre cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, siempre cuando hacemos igual que esa mujer, que Cristo no iba para su casa, que Cristo no iba a hacer nada por ella, que Cristo no estaba buscando a esa mujer, sino Jesús iba directamente en la casa de Jairo para sanar, para despertar a su hija que estaba durmiendo, su única hija, más o menos aproximadamente que tenía 12 años. El hombre vino delante de Jesús postrándose, buscando la presencia de Dios, buscando el rostro del Señor, buscando, clamando al Señor, gloria a Dios para siempre. Levanta a mi hija, porque mi hija está durmiendo. Entonces, a pesar de todo, el hombre creía en Jesús, el hombre sabía que Jesús podía hacer un milagro, que él sabía que Jesús algo podía hacer por su hija, porque tenía fe en Jesús. Eso nosotros necesitamos activar en nosotros nuestra fe, para nuestra confianza, para buscar el reino de Dios y su justicia, porque sabemos, si nosotros buscamos su reino y su justicia, todas las cosas serán por añadidura. Nosotros no podemos quedar parados. Nosotros debemos avanzar. Nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Santo sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, amados hermanos, el pueblo
quieran ahí ver la manera que Jesús estaba obrando, ver la manera que la presencia de Dios estaba obrando en esa mujer y esa familia, y ver la presencia de Dios, como uno no va a creer. Gloria a Dios. Es obligatoriamente uno que quiere buscarle a Dios de verdad. Cuando tú ves una persona que estaba en la droga, una persona que estaba en alcohol, una persona que hacían todas las cosas malas, entonces cuando tú te das cuenta lo que Dios ha hecho en esa persona, yo creo que hay razón para buscar a Dios. Cuando tú te das cuenta lo que Dios ha hecho en esa familia, cuando tú te das cuenta, cuando tú te ves la persona que vivían en la droga, que vendían, que tenían un punto de droga, que vendían, gloria, que traficaban. Cuando tú ves a esa persona buscando de Dios, andando con una Biblia en sus manos, hay razón para que tú puedas creer en Dios. Cuando tú te das cuenta, esa persona, gloria, que vivía un momento difícil, que paraba en la calle pidiendo dinero, que paraba cada vez que conseguía dinero, que salía a beber, a fumar, haciendo cosas malas, tú te das cuenta, esa persona ahora anda con la Biblia en sus manos. Dice, hermano, hay razón para adorar a Dios. Cuando tú te das cuenta que Dios, hermano, personas que tú sabías que estaban para el hospital, personas, tú sabes, los doctores habían desahuciado diciendo que no tenían vida, que iban a morir, que le daban 3 meses. Después de 3 años, tú te ves a esa persona, hay razones para adorar a Dios. Cuando tú te ves una persona, gloria a Dios, momentos difíciles, una persona que no tiene nada para comer, que no tiene casa, que lo echan de una casa, buscando arriendo no encuentra. Después tú ves a esa persona con una casa, dice su casa propia, tú dices, hay razón para adorar a Dios. Cuando tú ves a una persona que estaba fea, sentada en la calle, solitario, gloria a Dios, que no nadie lo quería, nadie le daba importancia. Después, en un momento, tú te das cuenta, esa persona ya era una doctora o un doctor, era una persona, un profesor, una profesora, si no el enemigo lo había engañado, bueno, estaba pasando momentos difíciles, estaba viviendo pruebas, entonces ya ahí tú te das cuenta que hay razones para buscar la presencia de Dios. Tú debes que hay razones para buscar a Dios, hermano. Entonces, muchas cosas que Dios ha hecho, que Dios, hermano, imagínate. Vamos a pensar, tal vez no era así, pero vamos a ver esa multitud que Dios, hermano, que estaba junto con Jesús, cuando Jesús sanó a esa mujer, cuando Jesús despertó a la hija de Cairo. Imagínate cuántas personas creyeron en Jesús, cuántas personas creyeron en sus palabras, cuántas personas creen en su existencia, cuántas personas creyeron en su omnipotente. Cuántas personas creyeron, gloria a Dios. Cuántas personas creyeron en su omnipotencia. Cuántas personas creyeron en su poder, en su autoridad, gloria a Dios. Cuántas personas creyeron porque ellos veían lo que Jesús estaba provocando. Ellos veían lo que la presencia de Dios estaba provocando. Es la razón por la cual muchas veces hay gente que necesita señales para poder creer. Y sí, tienes razón, porque si nosotros somos cristianos, debemos demostrar señales, porque si estamos con Cristo, verdaderamente debemos tener señales de que Cristo está con nosotros. Debemos tener señales verdaderamente que la presencia de Dios vive en nosotros, que la presencia de Dios siempre se hace presente en nuestra vida. No sé si tú lo crees, no sé de esta hora si tú crees en la presencia de Dios, pero yo sí lo creo. Yo sí creo que Dios siempre está en nuestra vida. Yo sí creo que Cristo vive en nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como los que buscamos la presencia de Dios, no podemos quedar con brazos cruzados cuando vemos cosas así que están pasando. Cuando vemos la gente que están viviendo momentos difíciles, debemos orar por ellos, debemos ayudarlo, gloria a Dios, debemos ayudarlo en toda manera que podamos, debemos orar por ellos, debemos clamar a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Entonces debemos buscar la presencia de Dios, debemos clamar delante de Dios, porque la palabra de Dios dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que el Señor siempre está con nosotros diciéndonos, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, tantas cosas que nosotros no conocemos. Entonces Cristo está dispuesto a enseñarnos lo que nosotros no conocemos. Cristo está dispuesto a ayudarnos a conocer cosas que nosotros no conocemos, porque sabemos que Él tiene poder y Él tiene autoridad y Él siempre tiene la victoria. Gloria a Dios. Él es Cristo victorioso y Él está con nosotros para darnos esa paz, para darnos esta tranquilidad que nosotros necesitamos. Amados hermanos cristianos, cristianas, que Dios les bendiga en esta preciosa hora, queridos hermanos, en esta preciosa hora de la tarde, donde Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir su palabra, donde Dios me ha dado la oportunidad de poder presentarte un evangelio verdadero, donde Dios me ha dado una oportunidad de poder expresar lo que yo tengo en mi corazón por Él, porque nosotros, cuando nosotros queremos, los hombres queremos a una mujer, siempre expresamos a esa mujer lo que sentimos de nuestro corazón por ella. También cuando una mujer ama a un hombre, siempre se expresa, ella siempre expresa lo que ella tiene en su corazón por el hombre. Entonces, igual que nosotros, lo que tú sientes en su corazón para el Señor, tú debes expresar. Lo que tú sientes en tu corazón para Dios, tú debes decirle al Señor lo que tú tienes en su corazón por Él. Lo que tú sientes en el corazón para el Señor, tú debes expresar tu sentimiento, tú debes expresar su amor por Dios, tú debes expresar su sentimiento por el Señor, porque tú sabes que el Señor siempre está dispuesto, escuchando tu voz. Dios está escuchando tu voz. Dios está esperando a alguien que puede llamarlo, a alguien que puede decirle, Señor, yo te amo, Señor, yo te quiero, Señor, yo te adoro, Señor, Dios amado. Dios siempre quiere estar a tu lado. Dios siempre está dispuesto, esperando que alguien puede levantar, que alguien puede decirle lo que siente en su corazón por Él. Entonces Dios quiere que Dios se alegre al ver a alguien que lo está buscando en el espíritu y en verdad. Cuando Dios ve a alguien, cuando por eso la alabanza dice, cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosa maravillosa. Cuando el pueblo alaba a Dios, sucede cosa, hay sanidad, liberación y se siente la bendición, se siente el poder, se siente que Dios está con nosotros, se siente el poder y la autoridad de nuestro Dios todopoderoso, que nos da la paz, que nos da la bendición, que nos da nuestro trabajo, que nos da la salud para poder hacer todas nuestras actividades. Dios no tiene comparación, queridos hermanos, no tiene comparación nuestro Señor Dios querido, nuestro Dios amado, no tiene comparación. Así que, hermanos queridos, sentimos muy agradecidos, muy agradecidos a Dios por la oportunidad que Él siempre nos ha brindado de poder compartir su palabra, porque no somos quien merece de estar hablando de esa palabra santa, no somos quienes, porque somos la gente inmunda, somos la persona inmunda. Podemos decir que vivimos en un mundo donde la maldad reina, pero nosotros que somos de Dios, haciendo esfuerzo para seguir adelante, haciendo esfuerzo para servir a Dios, aunque no somos buenos, pero tratemos siempre de hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor, tratando de hacer las cosas una manera directa, una manera muy especial para el Señor, porque cuando hacemos las cosas para el Señor, será que la hacemos o no la hacemos, porque Dios siempre está esperando a alguien que quiere servirle de verdad, que alguien que quiere servir a Cristo verdaderamente, alguien que quiere buscar la presencia de Dios, alguien que está buscando a Dios en el espíritu
espíritu y en verdad alguien que ama la verdad, alguien que ama la palabra de Dios y alguien que tiene fe en Dios, alguien que dice que no me rindo, alguien que dice no voy a rendir, alguien que dice quiero seguir adelante, no importa la situación, no importa la prueba, porque yo sé que yo tendré la victoria. Alguien que puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Y alguien que puede decir, no puedo perder la vista, tengo que mirar a Cristo, porque el autor del libro de Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, no sé lo donde tú estás poniendo tus ojos. No sé lo que tú estás mirando, pero nosotros miramos a Cristo. No sé dónde tú estás poniendo tus ojos, pero nosotros estamos mirando a nuestro Señor y Salvador, porque debemos mirar a Cristo. No podemos mirar a otro, porque Él es Él es el único que nosotros podemos mirar. Él es el único, gloria a Dios para siempre. No hay otro que podemos mirar. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Solamente Jesucristo. A través de Él somos salvos. A través de Él, entonces podemos entrar al reino de Dios. Por esa mujer tenía esa fe, decía, si Jesús pasa por aquí, tal vez por la razón por la cual tal vez ella creía más en lo médico que Jesús. No creo que después de 12 años, por la primera vez Jesús había pasado de este lugar. No creo que sea así. Bueno, podría ser que era así, pero a mí personalmente no lo creo. No creo que era así. Que por primera vez que Jesús había pasado de este lugar. Pero ella parece que no creía, pero gastó todo en hospitales, entonces, pero no podía encontrar la sanidad en ninguna parte, queridos hermanos. Pero hasta que llegó Jesús. Hasta que Jesús llegó en tu vida, en su vida. Y la persona que está enferma de esta noche, le invito a buscar a Jesús. Le invito a que Jesús puede llegar a tu vida. Le invito a que Jesús te puede llegar a tu familia. Le invito a que tú puedes abrir su puerta para que Jesús pueda entrar en tu vida, para que Jesús te puede sanar tu vida, para que Jesús te puede sanar tu herida, te puede sanar tu corazón, porque Jesús cuando entra en tu casa, cuando llega a tu familia, Él siempre algo hace, Él siempre trata de ayudar, Él siempre ayudarlo para que todo te vaya bien en tu vida. Gloria a Dios para siempre. Santo sea el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Así que un gusto para mí en verdad de poder tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Gloria a Dios. Santo sea el nombre poderoso de Jesús.
Gloria a Dios para siempre. Vamos a orar al Señor, terminando este programa esta noche, agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que ha hecho en nosotros. Amado Dios Padre Celestial, te pido una bendición por cada persona que va a escuchar esta palabra, por cada persona que ha estado con nosotros en diferentes partes del mundo. Padre Santo Dios amado, bendice. Restaura, Señor, restaura, Padre Santo Dios amado, porque tu presencia siempre está con nosotros. Tu presencia nos hace vivir confiadamente. Padre Santo Dios amado, te doy gracias por tu presencia durante el comienzo hasta el final. Amado Dios Padre Celestial, bendice ese canal, bendice a todos los que nos escuchan, bendice. Padre Santo Dios amado, estamos viviendo en un momento donde necesitamos más de tu presencia, donde necesitamos más de tu amor, donde necesitamos buscarle tu presencia. Tú dices, clámame y yo te responderé, Señor. Estamos clamando delante de tu presencia. Clamando, Señor, por los que están enfermos, por los que están viviendo momentos difíciles, los que están viviendo pruebas, para que, Señor, tú seas quien que puede ayudar a ellos. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias en esta hora, en esta hermosa noche, Padre Santo, donde vamos a dormir mañana para ir a nuestro trabajo. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás delante y detrás de nosotros para ayudarnos a salir, a entrar sin novedades. Padre Santo, Dios amado, gracias te damos por su presencia, gracias te damos por su amor y por su infinita misericordia. En el nombre poderoso de nuestro Rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, donde quiera que nos encuentren esta noche. Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y quiero decirle que los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos.